Bueno, hoy voy a hablaros sobre la implementación de regímenes de caudales ecológicos en España. Y bueno, y en concreto sobre dos tipos de evaluaciones que hemos llevado a cabo en estos 2 últimos años. Por un lado, una evaluación cualitativa de la implementación de los caudales ecológicos, donde hemos analizado el marco normativo, cómo se han incluido los caudales ecológicos en los planes hidrológicos y cómo se ha realizado su seguimiento y monitoreo. Y una segunda evaluación más cuantitativa, en la que hemos decidido ver qué cambios se han producido en los caudales circulantes tras la implementación de caudales ecológicos. Bueno, en la primera evaluación, la cualitativa, lo que hemos tratado es de analizar de forma sistemática el proceso de implementación de caudales ecológicos en las 15 demarcaciones hidrográficas de la península ibérica. El objetivo último es conocer el estado de la implementación en estas demarcaciones, poder compararlo entre ellas e identificar fortalezas y debilidades, así como áreas de mejora. Deciros que esta evaluación se ha centrado en las masas de agua de tipo río y las fuentes de información que hemos utilizado para la evaluación han sido, bueno, pues por un lado la normativa vigente, los planes hidrológicos de demarcación del segundo ciclo, los informes de seguimiento anual que periódicamente publican las confederaciones y datos hidrológicos provenientes del modelo hidrológico SIMPA. Bueno, seguramente, como muchos de vosotros sabréis, el régimen de caudales ecológicos, según la Instrucción de Planificación Hidrológica, se compone de 4 variables. Por un lado, caudales mínimos, que deben de ser superados todo el tiempo y que están relacionados con el mantenimiento de la diversidad y conectividad de los hábitats. Una segunda variable de caudales máximos, relacionada con la protección de especies autóctonas y los estadios más vulnerables. Una tercera variable, que son las tasas de cambio, que limitan los cambios bruscos de caudal para poder proteger a la flora y fauna frente a estos cambios. Y una última variable, que serían los caudales generadores o caudales de crecida, que tienen por objetivo el control de especies invasoras o movilizar sedimentos. Bueno, nos hemos querido plantear cuál es la implementación de estas 4 variables en los ríos españoles, y en general hemos visto que es bastante desigual entre variables y entre demarcaciones. En estos mapas veis en azul las masas de agua en las que se han implementado cada una de las variables. Aquí a la izquierda veis la variable de mínimos, a la derecha la variable de máximos, y en general lo que vemos en este mapa es que la variable de caudales mínimos se implementa en un número bastante importante de masas de agua, en concreto en el 73% de las masas de agua de tipo río, mientras que los caudales máximos, las tasas de cambio y el caudal generador pues no llegan al 10% de las masas de agua. Entonces, como lo que hemos visto es que la implementación de regímenes de caudales ecológicos fundamentalmente está restringido a los caudales mínimos, nos hemos planteado, bueno, ¿y cómo son estos caudales mínimos en relación al caudal en régimen natural, como digo, simulado mediante el modelo hidrológico SIMPA? Bueno, pues en esta diapositiva a la derecha podéis ver una gráfica en la que en el eje X podéis ver el porcentaje de caudal en régimen natural representado por los caudales mínimos, de tal forma que esta primera barra, por ejemplo, está indicando el número de masas de agua en las que el porcentaje de caudal natural representado por los caudales mínimos oscila entre 0 y 5%. Lo que hemos visto es que en España, de media, los caudales ecológicos mínimos representan un 19% del caudal medio de las masas de agua. En un 42% de las masas de agua con caudales mínimos fijados, este porcentaje es menor al 20% del caudal natural medio, y en un 15% de las masas de agua, en concreto en 477, el caudal ecológico mínimo es menor al 10% del caudal natural medio, que es considerado un límite en la bibliografía científica por debajo del cual bueno, pues los diferentes organismos que componen los ecosistemas fluviales pues se ven muy seriamente impactados, ¿no? También nos hemos planteado cuál es la variabilidad intraanual que incorporan los caudales ecológicos mínimos respecto a la variabilidad intraanual del régimen natural, y hemos cuantificado esa variabilidad como la diferencia entre el caudal más alto y más bajo a lo largo del año, y hemos visto que de media bueno, los caudales ecológicos mínimos representan un 7% de la variabilidad natural.
En esta diapositiva podéis ver ese mismo análisis desglosado por en las distintas cuencas. Solamente quiero señalar aquí que las cuencas del norte peninsular, que están aquí arriba, Miño-Sil, Galicia Costa, Cantábrico Occidental y Cantábrico Oriental, el porcentaje de caudal natural representado por el caudal mínimo bueno, suele ser mayor y lo podéis ver con que las barras de estas gráficas están más desplazadas hacia la derecha que en las demás demarcaciones. En cuanto al seguimiento y monitoreo, bueno, actualmente en los informes de seguimiento solamente tenemos constancia del grado de cumplimiento con el régimen de caudales ecológicos. No tenemos constancia de que se esté midiendo la eficacia de los caudales ecológicos a la hora de cumplir su objetivo. De la red oficial de estaciones de aforo, que tiene unas 1.500 estaciones, aproximadamente unas 1.000, que son las que veis en este mapa, se encuentran en masas de agua con caudales mínimos fijados. Y de esas 1.000, aquí en verde os he puesto las que se utilizan para medir el grado de cumplimiento. En concreto se mide el grado de cumplimiento en 357 masas de agua, que son el 11% de las masas de agua con caudal ecológico mínimo fijado, lo cual nos deja un dato, y es que hay 517 estaciones de aforo que aparecen aquí en negro, que se encuentran en masas de agua con caudales mínimos fijados y que no se están utilizando. No sabemos cuáles son las razones para esta aparente infrautilización de la red oficial de estaciones de aforo. Sin más, solamente se da ese dato. En cuanto a los incumplimientos registrados, nosotros hemos analizado los incumplimientos en los 2 primeros años del segundo ciclo de planificación y en el primer año el 32% de las masas de agua en las que se hace un seguimiento han reportado algún tipo de incumplimiento con el caudal mínimo. Y al año siguiente ese porcentaje de masas de agua aumenta hasta el 40% y son las que podéis ver aquí en este mapa con un símbolo amarillo. Y también hemos visto en qué estaciones de aforo se han reportado incumplimientos en ambos años, aparecen en rojo y son un número no despreciable. En 65 estaciones de aforo pues se han reportado este tipo de incumplimientos reiterados. Y esto nos plantea si existe la necesidad de documentar bien el origen de los incumplimientos con el objetivo de poder corregirlos en un futuro. En una segunda evaluación, que como adelantaba antes ha sido una evaluación cuantitativa, bueno, nos hemos planteado que si los caudales ecológicos se entienden como una herramienta para reducir las alteraciones hidrológicas y de esta forma mitigar la degradación de los ecosistemas fluviales, pues nos hemos planteado 2 preguntas. Y por un lado es qué tipo de alteraciones hidrológicas sufren los ríos aguas abajo de presas. Y una segunda pregunta es en qué medida los caudales ecológicos mitigan estas alteraciones. Y bueno, este estudio lo hemos llevado a cabo en las 4 demarcaciones que veis en este mapa aquí a la derecha, en concreto en 22 masas de agua de tipo río, 6 en el Duero, 6 en el Ebro, 5 en el Júcar y 5 en el Guadalquivir. Y la selección de estas demarcaciones ha tenido por objeto intentar mantener ese gradiente hidrológico norte-sur de la península ibérica, suponiendo que en el Duero y en el Ebro la cantidad de recurso disponible es mayor, ¿no? Bueno, pues para contestar a estas 2 preguntas hemos hecho una caracterización hidrológica de 3 periodos de estudio. Por un lado, el periodo pre-presa, un segundo periodo que sería el periodo post-presa desde la construcción de la infraestructura hasta la implementación de caudales ecológicos y un tercer periodo que sería el periodo post-ecológico o post-caudal ecológico, como queráis llamarlo. Y cada uno de estos 3 periodos se ha caracterizado con los indicadores de alteración hidrológica, que son 33 parámetros que caracterizan todos los indicadores del régimen hidrológico de un río. En concreto, nosotros nos hemos fijado en la magnitud de los caudales mensuales y en la magnitud de los máximos y mínimos anuales, en total en 14 indicadores. Bueno, y para contestar a la primera pregunta que os comentaba antes, y es cuáles son las alteraciones hidrológicas que generan las presas, hemos utilizado lo que hemos llamado un factor de alteración, DQV. Aquí podéis ver la fórmula, que lo que nos está diciendo es el grado de cambio del indicador tras la construcción de la presa.
de tal manera que un DQV mayor que 0 nos está diciendo en porcentaje cuál ha sido el aumento del indicador tras la construcción de la presa. Y un valor de DQV por debajo de 0 nos está diciendo que ese indicador ve reducida su magnitud tras la construcción de la presa. Un DQV igual a 0 supondría que no hay cambios tras la construcción de la infraestructura. Y para la segunda pregunta, y es en qué medida se mitigan las alteraciones observadas, hemos utilizado un factor de mitigación, que lo que nos está diciendo es hasta qué punto el indicador se aproxima al periodo de referencia, al periodo prepresa, tras la implementación de caudales ecológicos. Un valor de este indicador que hemos llamado D igual a 1 nos diría que no hay cambios en la alteración, es decir, la alteración generada por la presa se mantiene. Un valor superior a 1 supondría que la alteración ha sido mayor tras la implementación de caudales ecológicos, y un valor de D por debajo de 1 supondría que la alteración se ha mitigado. Bueno, y ahora vamos a ver cuál ha sido la magnitud de la alteración a escala mensual tras la construcción de las presas. Y en estos gráficos lo que podéis ver es el valor de DQV, que si os acordáis, aquí lo he puesto con una línea roja, un valor de DQV 0 indicaría que los indicadores de alteración hidrológica no han sufrido cambios. Cuando está por debajo de 0 supondría que se ha reducido, y cuando está por encima de 0 supondría que ese indicador aumenta tras la construcción de la presa. Y lo que podemos ver en el Duero y en el Ebro, como tendencia general, es que se reducen los caudales de noviembre a mayo, en la época invernal, del orden del 50%, mientras que en la época estival, los meses de julio a septiembre, pues hay fuertes aumentos del caudal del orden del 700%. En las demarcaciones del Guadalquivir y el Júcar las tendencias son algo diferentes. En el Guadalquivir sí se mantiene esa inversión del régimen hidrológico, en el sentido de que los caudales invernales también se reducen y los estivales también aumentan. Lo que pasa es que la reducción que hemos visto en los caudales invernales es bastante mayor que en las demarcaciones del Duero y en el Ebro, mientras que el aumento estival es más moderado. Y en el Júcar lo que hemos visto es que las reducciones son generalizadas a lo largo de todo el año, seguramente por las detracciones de caudal aguas arriba de las presas que hemos estudiado, o también podría ser por una menor aportación por precipitaciones. No sabemos exactamente cuál ha sido el motivo, pero bueno, esas pueden ser las hipótesis. Y ahora vamos a ver cuál ha sido la alteración de los máximos y los mínimos anuales tras la construcción de la presa. Os he traído también aquí el mismo gráfico, pero esta vez para los máximos y para los mínimos. Para las 4 demarcaciones, el 0 indicaría el no cambio, valores por encima un aumento, valores por debajo una disminución. Y lo que podemos ver es que en los máximos hay una tendencia generalizada en las 4 demarcaciones al descenso del caudal máximo anual, aunque ese descenso es más acusado en las cuencas del Guadalquivir y en el Júcar, como podéis ver aquí, del orden del 80%. Por otro lado, en el caudal mínimo anual sí que observamos dos tendencias muy diferenciadas. Por un lado, las cuencas más al norte, como el Duero y el Ebro, han reportado aumentos significativos del caudal mínimo anual tras la construcción de la presa, mientras que en el Guadalquivir y en el Júcar se producen reducciones bastante importantes. Y ahora vamos a ver qué capacidad han tenido los caudales ecológicos para mitigar esas alteraciones. Vamos a ir primero con las alteraciones mensuales. Y aquí os he traído los valores del parámetro D, que si os acordáis, bueno, en una línea roja os he mandado, os he reflejado el valor 1 de ese factor de mitigación, que nos estaría diciendo que la alteración continúa sin cambios tras la implementación de caudales ecológicos. Valores por encima indicarían que la alteración aumenta y valores por debajo que disminuye. Y lo que vemos a simple vista es que en general, para todos los meses y para todas las demarcaciones, los valores están muy cercanos a 1, lo que indicaría que hay cambios muy leves tras la implementación de caudales ecológicos. No obstante, en el Guadalquivir sí se ve una tendencia en todos los meses a valores de este factor de mitigación por debajo de 1, lo que nos estaría diciendo que sí ha habido una mitigación de los impactos a escala mensual en esta demarcación.
Por contra, en el Duero y en el Júcar, en los meses estivales y en el Duero más o menos a lo largo de todo el año, se ve que hay ligeros empeoramientos o ligeros aumentos en el grado de alteración. Y en cuanto a la mitigación de los máximos y mínimos anuales, aquí tenéis otra vez el valor del parámetro D. En general, también podéis ver que los valores de este parámetro en las 4 cuencas están bastante cercanos a 1. Es decir, los cambios en la alteración han sido poco significativos tras la implementación de caudales ecológicos. Sí se observa que en los máximos, en el Duero y en el Ebro, hay algunas masas de agua que han reportado mejoras leves en ese grado de alteración, aunque en el Guadalquivir y en el Júcar los máximos se han visto todavía un poquito más alterados, pero los valores están muy cercanos a 1. En cuanto a los mínimos, en el Duero y en el Júcar, el parámetro D nos dice que la alteración del mínimo anual sí ha disminuido ligeramente tras la implementación de caudales ecológicos, sobre todo en el Duero, mientras que en el Guadalquivir y en el Ebro hay aumentos en el grado de alteración, especialmente en el Ebro. Si hacemos una síntesis de todo esto que hemos visto, bueno, pues podríamos decir que la evaluación cualitativa, hemos visto que de las 4 variables que componen el régimen de caudales ecológicos, pues fundamentalmente lo que se ha implementado en España son caudales mínimos. El resto de variables no llegan al 10% de masas de agua de tipo río con estas variables implementadas. Y estos caudales mínimos, en algunos casos, y no pocos, no superan el 10% del caudal en régimen natural, que como os decía antes, en la literatura científica se entiende como un umbral por debajo del cual, bueno, pues la vida no solo piscícola, sino de todo el ecosistema, pues se ve seriamente afectada. En cuanto al seguimiento y monitoreo de los caudales ecológicos, bueno, pues actualmente solamente tenemos constancia de que se está siguiendo el grado de cumplimiento con esos umbrales, y eso se hace en el 11% de las masas de agua con caudales ecológicos establecidos. En cuanto a la evaluación cuantitativa, hemos visto que la alteración hidrológica generada por las presas responde, al menos en parte, a los distintos contextos climáticos y geográficos de las demarcaciones estudiadas, lo que hablábamos antes de ese gradiente norte-sur. Los patrones de alteración son bastante parecidos en el Duero y en el Ebro, por un lado, y por otro lado también son bastante parecidos en el Guadalquivir y en el Júcar. A escala mensual, lo que hemos visto es que tras la construcción de las presas en los ríos que hemos estudiado se invierte el régimen hidrológico. El caudal máximo se reduce en todas las demarcaciones, aunque especialmente en el Guadalquivir y en el Júcar. Y en el mínimo sí que se observan 2 tendencias muy diferenciadas. Por un lado, aumentos en el Duero y en el Ebro y reducciones bastante acusadas en el Guadalquivir y en el Júcar. Y bueno, en cuanto a la mitigación de las alteraciones, tras la implementación de los caudales ecológicos, hemos visto que el impacto es bastante limitado y que a escala mensual las masas de agua que han reportado inversión en el régimen hidrológico, esa inversión del régimen se sigue produciendo tras la implementación de caudales ecológicos. La disminución generalizada de los máximos anuales se mantiene y la capacidad de mitigación en los mínimos, ha sido imperceptible, por lo menos para nosotros en el Ebro y en el Guadalquivir, y bastante limitada en los ríos del Duero y en el Júcar. Y bueno, para acabar, una vez visto todo esto, pues me gustaría dar unas propuestas o abrir un poco de debate sobre cómo se podrían mejorar los caudales ecológicos. Y bueno, hemos visto que las alteraciones generadas por las presas son bastante específicas río a río. Entonces, eso nos plantea si podrían desarrollarse o podría incluirse en la legislación la necesidad de que los caudales ecológicos sean más específicos a los problemas que afronta cada masa de agua, entendiendo también que eso es un reto no solamente metodológico o de que haya suficientes datos disponibles, sino también pues, un reto de recursos, no solo de personal, también supongo que económicos, ¿no? Luego hemos visto que uno de los principales problemas observados es el cambio en los patrones estacionales del caudal, es decir, esa inversión
Y bueno, aquí os he traído un diagrama en el que podéis ver el río Guadiana Menor, aguas abajo del embalse de Negratín. En azul estaría el régimen previo a la presa, en naranja el régimen después de la presa, donde se puede ver bastante claramente esas reducciones en la época invernal y esos aumentos en la época estival, esa inversión del régimen hidrológico. En azul, aquí arriba, podéis ver el caudal máximo ecológico fijado para esa masa de agua y el caudal mínimo. Y bueno, tal y como están planteados, es difícil que estos caudales ecológicos puedan revertir esa situación de inversión en el régimen hidrológico. También podríamos pensar que es importante incluir en los caudales ecológicos la fecha y la época del año en la que deben producirse, que está muy relacionado con determinados procesos biológicos como la reproducción y freza de algunas especies de peces o como la germinación o crecimiento de determinadas especies autóctonas en los bosques de ribera. En cuanto al seguimiento, hemos visto que hay una aparente infrautilización de la red oficial de estaciones de aforo. Como digo, no sabemos cuál es la justificación de esta aparente infrautilización, pero a priori podríamos pensar que se podría extender el seguimiento del grado de cumplimiento de los caudales ecológicos y de esta forma tener más información también sobre por qué se producen los incumplimientos y cómo mejorar en este sentido, ¿no? Y finalmente, bueno, se abre un gran tema y es que actualmente no tenemos constancia de que existan protocolos para la evaluación de la efectividad de los caudales ecológicos. Al final, el objetivo último de los caudales ecológicos es contribuir a mantener o alcanzar el buen estado potencial ecológico de las masas de agua y bueno, aún no hay protocolos específicos para la evaluación en este sentido. Y bueno, sencillamente comentar que es un gran tema y un gran área de mejora. Y bueno, ya para terminar, deciros que bueno, estos trabajos que hemos comentado hoy aquí, uno está publicado en revista internacional, otro está en proceso de publicarse y por si queréis más información más detallada al respecto. Muchas gracias por vuestra atención y ahora si queréis podemos debatir con el chat o como queráis. Muchas gracias, Gabriel. No lo he comentado al principio, pero bueno, he comentado que vamos a utilizar el chat para plantear preguntas o también comentarios y lo que vamos a hacer es que a medida que vayáis poniendo vuestra intervención en el chat, pues yo lo voy leyendo en orden y Gabriel, pues si considera oportuno, pues contesta o comenta. Mientras se escriben o reflexionan, también aprovecho para comentar, que no lo he hecho al principio, que es el observatorio. Me imagino que muchos de los que os estéis conectados pues conocéis el observatorio, pero quizás otros no. El Observatorio del Agua de la Fundación Botín es un think tank que desde hace años pues trata varios temas de interés para la planificación y la gestión del agua en España, pero también a nivel global. Y para nosotros es importante, tenemos una pata que es la de la investigación y de producir conocimiento, y la presentación de hoy tiene que ver con eso, con producir conocimiento que pueda aportar a una mejora de la gestión. Y luego también, pues otra línea importante de trabajo para nosotros es compartir ese conocimiento, generar espacios de debate, y también en las charlas, esta serie de coloquios tiene ese objetivo. Sin más, voy a empezar mirando el chat. Sí, se puede conseguir la grabación de la conferencia, estamos grabando y esperamos poderla poner en nuestra página web junto con también la presentación de Gabriel. Pregunta, creo que Paco Flores, la directiva marco, la palabra caudal solo aparece una vez, la palabra calidad 47. En el reglamento de planificación, caudal 26 veces, calidad 59 veces. Creo que además en Europa nunca hablan de caudal. No sé si estoy perdiendo, no sé si falta algo. No sé si, me imagino que el comentario hace referencia a que quizás los caudales ecológicos no son una prioridad, por lo menos según el texto de la directiva, no son una prioridad para la consecución de los objetivos de la directiva marco. No sé si quieres comentar algo al respecto, Gabriel. Creo que aunque la directiva marco tal vez no introduce el concepto de caudal ecológico, sí sienta las bases para que los Estados miembros
sí los incluyan en sus reglamentos, ¿no? Al final la directiva marco tiene por objetivo último el alcanzar el buen estado potencial ecológico de las masas de agua, y en la comunidad científica se acepta de forma bastante generalizada que los caudales ecológicos son una herramienta para llegar a ese fin, ¿no? En Europa nunca hablan de caudal. Bueno, no sé si en la directiva marco, yo no sé cuántas veces aparece la palabra caudal, la verdad, pero bueno, sí que hay reportes técnicos donde la Comisión Europea da pistas de cómo deben de implementarse los caudales ecológicos, teniendo en cuenta que luego cada Estado miembro pues tiene su propia legislación adaptada a esa legislación comunitaria. Y de hecho creo que hay un informe específico sobre la implementación de caudales ecológicos a nivel europeo del CIS, ¿no? Me imagino de la Sí, estrategia comunitaria para la implementación de la Directiva Marco del Agua. eso es, eso es. No sé si habéis quedado todo clarísimo. A ver, vamos a teniendo preguntas. Ernesto Cardoso pregunta: ¿crees que los intereses particulares de los consumidores de agua prevalecerán sobre los intereses de los ecosistemas acuáticos? Bueno, pues la verdad es que no lo sé. Lo que sí que te puedo decir es que la legislación, en concreto la Directiva Marco del Agua, pone las necesidades de los ecosistemas en un primer plano. Entonces, en ese sentido, yo creo que el avance de la legislación va más tirando hacia esa rama, pero no te puedo decir sí creo que al final prevalecerán los intereses particulares. La verdad es que no lo sé, no lo sé. A ver, creo que es Obregón comenta: en el campo de la hidromorfología fluvial se ha avanzado algo en la relación del caudal ecológico, el estado de la vegetación de ribera, o aún se está en proceso de estudio. Si se conocen esa relación que existe entre el caudal ecológico y el estado de la vegetación. Bueno, uno de los indicadores para medir el estado hidromorfológico de las masas de agua es el QVR, que sí que tiene en cuenta cómo está el estado de la vegetación de ribera. Entonces, sí se utiliza ahora mismo el estado de la vegetación de ribera para caracterizar el estado hidromorfológico de la masa de agua. También, hasta donde yo sé, el Ministerio el año pasado, creo que por abril, publicó un protocolo para la caracterización hidromorfológica, avanzando en este sentido, donde se utilizan otro tipo de indicadores, quizá más profundos. En cualquier caso, si necesitas más información, luego, pues no sé, me escribes al correo y yo te puedo facilitar esos protocolos que están, por otro lado, al alcance de cualquiera. Luego Jesús Manuel Llorente Muñoz pregunta: ¿hay alguna propuesta para fijar los caudales a extraer de un río en proporción al caudal circulante en ese momento? Esta sería una medida para proteger el régimen natural del río como complemento a que se fijen unos caudales ecológicos más adecuados, es decir, adaptar las extracciones a lo que está circulando en aquel momento en el río. Bueno, en principio los caudales ecológicos se plantean en la legislación española como una restricción previa al resto de usos, en el sentido de que son el resto de usos los que deben de adaptarse a los caudales ecológicos. Entonces, voy a leer otra vez tu pregunta. Bueno, hasta donde yo sé, saber la cantidad de agua circulante en cada momento, pues es un reto, porque la red oficial de estaciones de aforo que tenemos, hay una parte que está integrada en la red SAI, que sí que tiene pues da datos con una precisión
temporal mucho más alta. Ahora mismo saber la cantidad de agua que circula en cada momento bueno, pues está restringido a relativamente pocas masas de agua, y digo pocas en relación a la cantidad de estaciones de aforo que hay actualmente en España, que ya te digo, rondan ahora mismo los 1.500. Pero a mí me parece que el reto de lo que tú estás diciendo no es tanto la metodología en sí, sino tener información sobre el caudal circulante en cada momento. Eso me parece un reto de monitoreo y de seguimiento bastante importante. Beatrice pregunta qué series temporales utilizaste para las evaluaciones cuantitativas. ¿Cuántos años había datos suficientes? Bueno, pues es una muy buena pregunta en el sentido de que este tipo de evaluaciones tienen como factor limitante en muchas ocasiones la cantidad de datos, efectivamente, y también la calidad, pero sobre todo la cantidad. Nosotros nos fijamos al menos 15 años para caracterizar cada uno de los periodos, no el ecológico, como digo, el ecológico tiene una medida temporal más pequeña porque los caudales empiezan a implementarse a partir del 2013 aproximadamente. Pero bueno, ya te digo, para caracterizar el periodo pre-presa y post-presa, uno de los criterios que hemos utilizado ha sido como mínimo 15 años de datos a escala diaria. Se supone o se entiende, al menos así aparece en la bibliografía, que con 15 años, aunque se va un poco justo, pero se pueden incluir los tres tipos de años que pueden ocurrir, ¿no? Como año húmedo, año seco y año normal. Entonces, bueno, hemos utilizado 15 años. Simón Pulido pregunta cómo tendría que ser ese método para evaluar la efectividad de los caudales ecológicos sobre el estado de las masas de agua. Uf. Esa es la gran pregunta, yo creo, Simón. La verdad es que no me atrevo a contestarte a bote pronto. Yo, en las evaluaciones que he hecho, no he entrado a valorar la idoneidad de los caudales ecológicos, sino meramente a reportar lo que está pasando desde un punto de vista quali y cuantitativo. Ya el siguiente paso, efectivamente, es evaluar la efectividad de los caudales ecológicos. Hombre, podría decirte que sería necesario evaluar cómo la implementación de caudales ecológicos impacta, entre comillas, sobre los distintos indicadores que se utilizan para medir el estado ecológico. Me refiero pues a los indicadores físico-químicos o biológicos, pero eso me parece un reto brutal y bueno, y donde hay realmente mucha mejora en el horizonte, pero no te puedo decir mucho más. Rafa Seiz dice muchas gracias por la ponencia, Gabriel. Me gustaría preguntarte por si puedes aportar información de implementación de caudales ecológicos mínimos en masas de agua de transición, deltas, estuarios en España. ¿Hay avances que puedas destacar, rías, me imagino, rías, deltas y estuarios en España? ¿Hay avances que puedas destacar de algunos de los planes hidrológicos vigentes en este sentido? Bueno, pues bueno, en este sentido la verdad es que no te puedo contestar porque, como te digo, nos hemos centrado mucho al final en el tipo de masa de agua que predomina, ¿no? Había que elegir un poco porque, como bien sabrás, las metodologías de cálculo de los caudales ecológicos son distintas según el tipo de masa de agua y, bueno, no era fácil hacer extensiva la evaluación a todas las masas de agua por esto que te digo, ¿no? Porque hay diferentes criterios, ¿no? Entonces, no te puedo contestar porque nosotros nos hemos restringido, nos hemos limitado a las masas de agua de tipo río. Pero bueno, desde luego sería algo a estudiar, sí, desde luego. Pedro Jiménez comenta, al menos en España los caudales ecológicos suponen una restricción a los usos. Por tanto, están por delante de intereses particulares. Otra cuestión será el cumplimiento o no de los mismos. Sí, efectivamente. Bueno, yo creo que este comentario va en relación a la pregunta que hemos visto
sobre si prevalecen los intereses particulares o no. Y bueno, un poco lo que yo te he dicho, ¿no? Que sí, que efectivamente en la legislación nacional los caudales ecológicos son una restricción al resto de usos, exceptuando el consumo humano. Paco Flores comenta, nuestros ríos tienen pendientes que no tienen los ríos europeos, nuestros estiajes son más pronunciados. Los gráficos que has presentado son lógicos. El Negratín guarda el agua en invierno y la suelta en verano. Hay muchos miles de hectáreas de regadío debajo de la cota 100 en la cuenca. No sé si quieres comentar algo al Sí, respecto. no, eso estoy de acuerdo. Sí, los estiajes tan pronunciados en España y más todavía en las cuencas del sur o del sureste peninsular, pues bueno, obligan que para la satisfacción de las demandas, sobre todo agrarias, pues que son las mayoritarias, lo digo por eso, bueno, pues a que haya esa necesidad de acumular el agua en los embalses para poder dar cobertura a esos usos, sobre todo en verano. Francisco Martínez Capel comenta, en este momento en que la mejora de la gobernanza es tan importante, ¿creéis que la participación pública va a servir para mejorar cuando diversas instituciones no están dispuestos a modificar sus concesiones para poder ponerlos a disposición de la sociedad? Bueno, yo creo que la participación pública, bueno, por un lado es un ejercicio de transparencia en todos los sentidos, ¿no? Por un lado los actores implicados y por otro lado como espacio de negociación. Yo creo que cuando hay intereses contrapuestos, y los hay en los usos del agua, pues la participación pública es realmente uno de los grandes métodos que tenemos para solucionar este tipo de conflictos, y la negociación entre actores implicados pues me parece quizá el único método del que ahora disponemos para jugar con esas necesidades, ¿no? Y también para ceder o para no ceder cuando toca o no toca. Pero sí, yo creo que la participación pública, desde luego, que es un pilar. Y este ejercicio, estos coloquios, no dejan de ser, en cierta medida, algo de participación pública, ¿no? Donde la gente puede dar su opinión, se expone un tema y hay un debate, ¿no? Eso me parece participación pública. Andrea Suárez comenta, España en general, en España en general han diferenciado la metodología a utilizar según las actividades en el río y se han escogido especies indicadoras en los ecosistemas donde se han fijado los caudales. Hay dos preguntas. Si se han diferenciado metodología según las actividades en el río y si se han escogido especies indicadoras en los ecosistemas. Bueno, en España, para el cálculo de caudales mínimos y máximos, la instrucción de planificación propone que se calculen por métodos hidrológicos, es decir, por series temporales de caudal, normalmente modelizadas a través de SIMPA, y que esos caudales así calculados se validen mediante métodos hidrobiológicos que sí tienen en cuenta necesidades hídricas de ciertas especies, en concreto especies de peces, en curvas donde se mide cuál es el hábitat potencial útil en relación al caudal, a los distintos tipos de caudal. Entonces, para contestar a tus dos preguntas, hay dos tipos bueno, son metodologías complementarias, una valida a la otra bueno, y se escogen, sí, y también se han utilizado especies indicadoras para como te digo, el cálculo de los caudales a través de métodos hidrobiológicos. Y luego, en función de los resultados, la instrucción de planificación dice que entre un 50 y un 80% del hábitat potencial útil debe de ser el caudal mínimo al que debe de hacerse referencia, ¿no? Paco Flores hace un comentario. ¿Por qué no se intenta respetar el régimen natural
Si no hubiera embalses, en España sobrábamos más de 40 millones de personas. Además, nuestras condiciones geológicas condicionan mucho nuestra hidrología. Quizás sea más una apreciación. A no ser que quieras añadir algo. David No, hace una no. aclaración. Los datos de las estaciones de aforo no son inmediatos. A diferencia del SAI, hay que ajustarlos con las curvas de gasto cada año y luego hay que validarlos. Este proceso tarda aproximadamente un año. Son más precisos y fiables que los datos SAI. No sé si quieres comentar algo. ¿Es una aclaración, Gabriel? Nada, es un poco lo mismo que digo. Vale. Paco Flores comenta, No sé, ¿quieres comentar algo? no sé si hay problemas con la conexión, yo te estoy recibiendo con un poco de retraso, pero bueno, sí, para el comentario de David es un poco lo mismo que he dicho yo, ¿no? Que la red oficial de estaciones de aforo, pues eso, tiene una parte de sus estaciones que están integradas en la red SAI, que sí que tiene datos con un espacio temporal más corto. Pero bueno, como dice David, pues los datos de las estaciones de aforo no son normalmente inmediatos y hay que hacer un trabajo de validación posterior, efectivamente. Vale. Paco Flores comenta, puesto que los caudales ecológicos solo se pueden dar a costa de caudales regulados en embalse, se está estudiando el coste de esa regulación que debe dedicarse a garantizar esos caudales. No sé si, bueno, si te refieres a coste económico, me imagino que sí. Pero bueno, eso es una de las cosas que la instrucción de planificación dice, ¿no? Y es que hay que entender cuál es el impacto socioeconómico de la implementación de los caudales ecológicos. y, y bueno, aunque yo sé que hay estudios, en concreto algún estudio que ha hecho la ACA, y yo desconozco si en alguna confederación más o en algún organismo de Cuenca más se están haciendo este tipo de estudios, pero bueno, es un área de mejora también bastante importante, ¿no? Porque saber cuál es el coste económico de la implementación o de restringir otro tipo de usos, pues también es importante a la hora de saber qué tipo de impacto tienen los caudales ecológicos, ¿no? Más allá del ecosistema, sino también a nivel socioeconómico. Ernesto Cardoso pregunta, ¿qué te parece contemplar la generación artificial de avenidas en el proceso de simulación de la naturalización de caudales? Contemplar la generación artificial de avenidas en el proceso de simulación. Será el caudal general. Bueno, entiendo que los caudales naturales, pues con una relativa frecuencia, con distintos periodos de retorno, pues efectivamente tienen avenidas, ¿no? Y los caudales generadores no dejan de intentar reproducir este comportamiento natural. Entonces, a mí, si me preguntas qué me parece, pues me parece perfecto, ¿no? En el que se tengan en cuenta cuantas más variables del régimen natural, mejor, ¿no? Y los caudales generadores, en ese sentido, pues hacen esa función, ¿no? Mónica dice, buenas tardes, me gustaría saber si se tiene en cuenta la capacidad de carga, transporte de sedimentos de los ríos en el cálculo de los caudales ecológicos. Pues actualmente en los planes hidrológicos de demarcación nosotros no tenemos constancia de que eso se haya tenido en cuenta en los cálculos. Sí sabemos que se han hecho experimentos en determinadas cuencas, aguas abajo de embalses, en la generación de avenidas ordinarias en estos caudales generadores, donde sí se ha evaluado qué capacidad de transporte de sedimentos tienen. Ahora mismo no te puedo contestar a dónde exactamente, en aguas abajo de qué presas se han hecho esos experimentos, pero bueno, hay recientemente, que está muy reciente, un informe de la Fundación Nueva Cultura del Agua donde hay un apartado que habla sobre los caudales generadores y sobre las distintas experiencias que ha habido en España ahora mismo. Estoy recordando ahora, pero bueno, ya te digo, con precaución,
que ha habido experimentos en las cuencas internas de Cataluña y que yo sepa en el Duero también. También el delta del Ebro, yo creo. En el delta del Ebro también. Paco Flores comenta, al haberse encargado la decisión de fijar los caudales a órganos con participación de las comunidades autónomas, ¿no consideráis que se ha politizado mucho? El caudal en el delta, entiendo que del Ebro, y en el Tajo Medio parecen los más importantes. ¿Por qué? Antes de esto, comentar que vamos a cerrar el recibir mensajes para poder terminar pues, más o menos a la hora. Gabriel, ¿quieres comentar algo con respecto a esa pregunta? Bueno, yo la verdad es que no tengo información sobre si el proceso para fijar los caudales ecológicos está muy politizado o poco politizado, no lo sé. Y desde luego creo que mi rol como investigador no es entrar en eso, sino sencillamente describir cuál es la situación. Y bueno, los caudales en el delta y en el Tajo Medio parecen los más importantes. Bueno, no sé si son los más importantes desde el punto de vista ecológico, desde luego que tienen una importancia brutal. También me imagino que habrá un tema socioeconómico detrás de la importancia, pero bueno, yo no entraría a valorar si un caudal ecológico es más importante que otro en función del sitio donde se implemente. Yo creo que bueno, pues intentar mantener nuestro patrimonio hídrico en el mejor estado posible es una obligación, bueno, una obligación como sociedad, entre comillas, ¿no? Pero bueno, no deja de ser algo muy, bueno, pues donde entran intereses y bueno, difícil de gestionar, desde luego. Francisco Martínez Capel comenta, gracias por tu respuesta, Gabriel. La cuestión es que no hay una negociación de caudales entre todos, sino la confederación con cada uno de los interesados, algunas en reuniones particulares. Y después decide una confederación o decide que no quiere modificar un caudal mínimo, por ejemplo. La participación es un foro donde se presentan resultados y lo que se habla no vincula a nadie, no es una negociación. Otras metodologías sí implican una negociación real. Bueno, Paco, pues me parece que estás tú más informado que yo en este sentido. Bueno, pues la participación pública yo creo que es una herramienta útil, pero desde luego, bueno, pues no es mi área de expertise, digamos, de conocimiento. Yo no te puedo decir con detalle cómo se han llevado a cabo los procesos de participación pública en las distintas demarcaciones. Lo que sí te puedo decir es que a mí me parece una herramienta con mucho potencial, pero no sé en concreto cómo se ha llevado a cabo en cada demarcación. Jesús Manuel Llorente Muñoz dice, ¿qué opinión tienes de que una confederación fije un caudal mínimo en una determinada masa de agua y luego pueda, según las presiones hídricas, reducir ese umbral caudal mínimo? Los distintos tipos de caudal no deberían ser datos fijos o al menos revisarse al alta en función de las sentencias de los juzgados. Bueno, yo no sé, me imagino que te estás refiriendo a algún caso concreto donde primero se propuso un caudal y luego no sé, algo pasó. Yo no tengo constancia de casos así, pero estoy de acuerdo contigo en que al final el caudal ecológico debería intentar recuperar una parte de ese hidrograma natural. Entonces, ese hidrograma natural es cualquier otra cosa menos algo fijo, ¿no? Entonces, bueno, pues la introducción de variabilidad en el régimen de caudales ecológicos es todo un reto. De hecho, bueno, es algo que he tratado, lo que pasa es que muy, muy de pasada a lo largo de la presentación, pero bueno, darle una estacionalidad a los caudales e intentar aproximarnos poco a poco a ese patrón natural, pues estoy de acuerdo contigo en que es lo deseable, ¿no? Carmen comenta, gracias por tu exposición y por el trabajo que hacéis. ¿Hasta qué punto se consideran las aportaciones de aguas subterráneas?
Pues muy buena pregunta, Carmen. La verdad es que yo no he desarrollado o no tengo mucho conocimiento sobre las aguas subterráneas. Yo he desarrollado las investigaciones centrándome en las aguas superficiales. Sí te puedo decir que en la instrucción de planificación uno de los objetos que deben de ser de seguimiento es la interacción entre los caudales ecológicos y las aguas subterráneas. Hasta donde yo sé, ahora mismo no se está considerando más allá de que los modelos hidrológicos que se utilizan sí tienen en cuenta estas interacciones, pero no puedo profundizar mucho más de lo que te he dicho porque no tengo la información. Carlos comenta, en las cuencas mediterráneas, en estiajes, el caudal llega a cero. ¿Cabe hablar de caudal ecológico cero? Pues otra muy buena pregunta, porque efectivamente muchísimos de nuestros ríos tienen un carácter temporal o efímero y eso es algo bueno, que no está del todo resuelto en las metodologías que actualmente se utilizan. Es otro área de mejora que tú comentas y bueno, si al final en los caudales ecológicos, como digo, tienen o deberían tener por objetivo último aproximarnos a esos patrones más naturales, pues si de forma natural el caudal de la masa de agua llega a cero, no veo por qué no, pero bueno, ya te digo, yo no soy experto en metodologías para calcular el caudal ecológico, pero a priori lo que propones no me parece una locura, pero tampoco soy experto en el tema. Roger Durán comenta, ¿hay algún estudio o iniciativa para aprovechar la apertura de caudales en el periodo seco de verano que invierte en el sentido del régimen natural para aprovecharlo para actividades turísticas? Digamos, combinar ver los beneficios para las actividades turísticas de esa inversión del caudal. Pues la verdad es que no sé si hay ningún estudio o iniciativa. La verdad que no lo sé, Roger, no te puedo contestar, lo siento. Eva García Burgos comenta, ¿sabe si hay estudios que utilicen modelos tipos RIPFLOW para tener en cuenta requerimientos ecológicos de la vegetación de ribera, aparte de modelos de simulación de hábitat de peces? Pues como comentaba anteriormente, yo no soy experto en las metodologías que se utilizan. Eh, lo que sí te puedo decir es que actualmente lo que por lo menos en la legislación se dice es que los métodos hidrobiológicos deben tener o centrarse en especies objetivo y las especies objetivo son especies piscícolas, entendiendo que las especies piscícolas pueden ser las más demandantes o las más sensibles a cambios en el caudal. Pero no te puedo contestar directamente en el sentido de que no sé si se están metiendo en los modelos los requerimientos de la vegetación de ribera. Lo que sí te puedo decir es lo que dice la legislación en ese sentido, que es lo que te he dicho, ¿no? Y sí que es cierto que la legislación se dice que las especies objetivo para esos métodos hidrobiológicos deben de estar incluidas en el catálogo de especies en peligro, entendiendo que aparte de que los peces son un indicador bastante sensible o se considera un indicador bastante sensible, el objetivo último debe de ser mantener esas especies cuanto más amenazadas, pues bueno, hay un mayor interés, ¿no?, en mantenerlas. Obregón comenta, para ese estudio o futuros, el factor cambio climático se incluirá para la fijación de nuevos umbrales o correcciones de las futuras series hidrológicas. Bueno, hasta donde yo sé, en los planes hidrológicos de demarcación ya se incluyen escenarios de cambio climático a la hora de cuantificar cuántos son o cómo van a cambiar los recursos hídricos en cada demarcación. Hasta donde yo sé, esto ya se está teniendo en cuenta en los planes hidrológicos de demarcación. Una aclaración por parte de Francisco Martínez Capel. Me gustaría aclarar
que esta afirmación no es una verdad genérica. La afirmación es: solo se pueden dar a costas de caudales regulados en embalses. Respetar los caudales ecológicos solo requieren que una persona no saque el agua para la que no tiene derecho. En el Reino Unido se regulan y respetan caudales ecológicos y no tienen grandes presas. Se extrae o se bombea lo que está permitido. No es absolutamente necesario tener una presa. Tampoco lo es en Estados Unidos. Perdón, quería decir que en Reino Unido no hay tantas grandes presas como en España. Bueno, entiendo que es una aclaración de Paco Capell. Alejandro comenta, gracias Gabriel, ¿te consta que este tipo de estudios e investigaciones que hacéis se han tenido en cuenta por las confederaciones en la planificación de sus cuencas? Bueno, a mí personalmente no me consta. De todas maneras, este primer artículo con la evaluación cualitativa es de reciente publicación, ha sido publicado a finales de 2019. Esta segunda parte con la evaluación cuantitativa está muy cerca de enviarse a publicar ahora mismo. Entonces tampoco es una información que esté 100% disponible, sobre todo la segunda parte, ¿no? La primera, ya te digo, está disponible desde hace relativamente poco. Entonces, bueno, no me consta que ahora mismo se estén utilizando, pero desde luego me gustaría que así fuese, ¿no? Poder, al final, el objetivo, o tal y como yo me lo planteo, ¿no?, de la investigación es ser útil a la sociedad y contribuir en la manera en que uno pueda, con un pequeño granito de arena, a mejorar la situación actual. Entonces, pues me gustaría que se utilizasen estos estudios, pero no lo sé ahora mismo. Bueno, Francisco Martínez Capell aclara que quería decir que no hay tantas grandes presas en el Reino Unido como hay aquí. Gabriel pregunta, hola, quisiera saber si utilizan el índice RQI para el caudal ecológico. Que debería mantener la relación entre río y bosque. Pues no te sé decir ahora mismo, Gabriel, si utilizan este índice, la verdad. Paco Flores comenta, los estiajes de gran parte de los ríos españoles, algunos importantes, dependiendo de las características geológicas de la cuenca vertiente, tienen caudales históricos cero. Por ejemplo, Manzanares, Jarama. Otros, como la cabecera del Tajo, tienen aportaciones subterráneas importantes. Entiendo que eso es más un comentario que una pregunta. Daniel Valero, relacionado con la pregunta sobre aguas subterráneas, pues pone un enlace a un estudio titulado Environmental Flow Limits to Global Groundwater Pumping. Eso, realmente se está viendo que hay muchísimos temas alrededor de los caudales y aportaciones que los caudales se pueden estudiar desde distintas perspectivas, ¿no? Hemos visto la participación pública y la toma de decisiones, la relación con las aguas subterráneas, los aspectos ecológicos, los aspectos recreativos. Realmente tiene muchísimas conexiones con temas muy diferentes y campos de conocimiento muy distintos. Pues nada, Paco termina diciendo gracias, Gabriel, por vuestro trabajo. Yo creo que no hay más preguntas, entonces daros las gracias. Realmente esto yo creo que quiere ser una contribución, nuestro granito de arena a este debate que, como hemos visto, es muy amplio. También decir que realmente la vocación de nuestro trabajo como observatorio es intentar contribuir, ¿no?, al trabajo de las confederaciones, y por eso siempre intentamos pues tener conexión con el mundo de la gestión para intentar plantear preguntas relevantes para el trabajo de la administración hidráulica y no solo. Así que nada más, decir que agradecer vuestra participación hasta el final. Espero que haya sido de interés, que haya suscitado preguntas, y bueno, yo creo que aquí hay muchísimo por hacer, y muchas preguntas también han sido interesantes de cara al trabajo futuro que podamos hacer en el observatorio. Francisco Martínez Capell comenta, me gustaría aclarar que la Universidad Politécnica de Valencia hicimos estudios del bosque de ribera en relación con caudales, pero no se han utilizado en los métodos a nivel nacional. También creo que sí hay varios estudios también en el Duero. Recuerdo haber visto un estudio que intentaba relacionar los caudales con la vegetación de ribera. Y bueno, pero no, a veces esos estudios no llegan a la planificación como quizás sería deseable.
pues yo creo que nada más, que no hay más preguntas, simplemente daros las gracias a vosotros por estar aquí. Vale, los estudios los hicimos para la Dirección General del Agua. Pues, bueno, pues entonces habrá que insistir con esos resultados para que puedan ser tenidos en cuenta en una futura revisión muy deseable y necesaria de los caudales ecológicos actuales. Creo que también los caudales ecológicos es algo que llevamos 10 años, 12 años, desde el 2007 empezando con esos temas, y hay que ir aprendiendo, ir poco a poco mejorando, porque, en fin, no es un proceso fácil, ¿no? También en este chat yo creo que hemos visto que hay diferencias de visiones con respecto a este tema y mucha necesidad de estudios técnicos que aporten desde distintas perspectivas. Así que nada más, voy a cerrar, vamos a cerrar y nada, vamos a poner esta ponencia y esta presentación grabada y la presentación de Gabriel en la página web, y nada más, daros las gracias.